Mm, ahí. Oye, en general, ¿cómo les ha ido? ¿Les ha ido bien? ¿Tienen buenas notas? ¿Cómo no? Por lo menos a mí, bien, es que no, de las pruebas que hemos tenido, no nos entregaron todas las notas aún. Por lo Ah, menos chuta, estamos aún iguales. llega. Oiga, pero en general, ¿cómo les ha parecido? ¿Les parece difícil? Todo bien, profe. El hecho de que se estén subiendo las clases a la plataforma ayuda mucho. Sí, ayuda, dice Sí, usted. Aquí Sí, por lo sí. menos, profe, todo bien. Ya, ya. Usted, por ejemplo, tiene un buen enseñar, porque sabe comparar cómo enseñarle a un niño chico y a un joven. Entonces uno ya tiene como una base para poder después más adelante enseñar a cualquier persona en este caso. Ah, ya. Bueno, bueno, gracias. Qué bueno, pero bueno, ahí cada uno después va a tener su estilo, ¿cierto? Eh, yo he visto muchos estilos eh, en el aula. Hay, ¿cuál es el estilo más común en el aula? A lo mejor el que uno se acuerda, ¿no? Lo que pasa es que uno como profesor a veces tiene esa tendencia a hacer las clases como se le hacían a uno, ¿cierto? Uno se acuerda, a veces uno aprende muchas cosas en la universidad y llega después al aula le llamo al liceo, ¿cierto? Al colegio, a trabajar. Y todo lo que le enseñaron a uno se le olvida y uno hace las clases como se le hacían ahí en el liceo. ¿Mm? Bueno, ustedes están en primero, les van a pasar muchos métodos de enseñanza, metodologías didácticas, los modelos didácticos de enseñanza basados basados en el quehacer, esto del hacer participar a los estudiantes. Hay modelos de clase magistral, hay modelos colaborativos, hay modelos donde uno solamente les da un tema y los estudiantes en grupo investigan, después hacen una presentación. Casi uno ni siquiera les enseña. Hay otros modelos no, porque uno enseña todo y los estudiantes toman nota. Y hay modelos intermedios donde se trabaja colaborativamente a veces se tiene que escuchar la clase, a veces hay que, la clase es completamente de actividades, pero bueno, uno después con el tiempo va haciendo las cosas mejor, ¿no? Como en todo trabajo. Eh, Así que bueno, ahí cada uno después va a tener su estilo. Y bueno, ahí están los estilos antiguos. Yo cuando hasta no hace mucho, cuando llegué a trabajar a un liceo, aquí en Rancagua, eh, bueno, hace varios años ya, todavía estaban los profesores que me habían hecho clase a mí cuando yo fui a la enseñanza media, imagínense. Y los profesores, los mismos estilos que yo vi cuando estaba en la enseñanza media. Eso suele pasar a veces. Los mismos estilos. Ahora, no eran malos estilos. Lo que pasa es que no eran malas metodologías. Lo que pasa es que cambian los estudiantes. Los alumnos son otras generaciones, otras ideas, otros principios, otras formas de ser, otros caracteres. Bueno, y la sociedad, pues, si cambian los estudiantes, porque cambió la sociedad. Pero como uno a veces uno se va a un liceo y se queda ahí toda la vida, bueno, pasa eso. A veces no, pues a veces hay profesores que van y vienen. eh, a veces cuesta encontrar ese lugar donde uno quiere quedarse. ¿Mm? Eh, pero cuando te quedas, te puedes quedar para siempre, sobre todo los municipales, porque es muy difícil. Ya si te contratan, lo que se llama titular, o también se le dice horas en propiedad, porque tus horas son tuyas, o sea, no te las pueden quitar, es imposible, tienen que hacerte un sumario, haber hecho algo demasiado malo. ¿Mm?
Y incluso haciendo un sumario puede que no se encuentre nada. ¿Ya? Entonces es difícil. Esas son horas en propiedad. Pero generalmente un profesor nuevo es hora a contrata. Y a contrata significa que todos los años te renuevan un contrato. Puede estar así. Yo conocí profesores de 25 años a contrata. ¿Ya? Bueno, pero no es lo que hay hoy día. ¿Ah? Hoy día ya cada 3 años me parece que, sí, 3 años. Si está 3 años a contrata ya tiene que pasar a contrato indefinido, o sea, a titular. Pero ahí vienen las jugadas, qué sé yo, por ejemplo, a usted le dicen, eh, usted está contrata con 44 horas trabajando, o 40 horas. En esas 40 horas tiene horario de aula, horario de lectivo, que se llama de aula o lectivo. Eso es en el aula, digamos, haciendo clase. También tiene horario no lectivo. De las 40 puede tener 30 horas lectivas o 28 horas lectivas y el resto puede que sean horas de preparación de la enseñanza. En esa hora de preparación de la enseñanza le meten cualquier cosa, pues llenar formularios, planillas, hacer pruebas, qué reuniones, qué cosas. Entonces, la verdad que poco tiempo hay para preparar la enseñanza. Eh, ¿Y qué pasa? Cuando usted eso la contrata, pero cuando pasa indefinido le dicen que sus horas, o sea que usted no va a pasar indefinido con 40 horas, va a pasar indefinido con las 28 o 30 horas que tenía de aula, porque las otras eran horas no lectivas y por lo tanto eran horas distintas, se pagaban con otro ítem, no sé, pero cualquier cosa como para hacerle la jugada, en fondo para que no tenga un contrato tan grande. ¿Ya por qué? Porque pasa que los profesores, bueno, no antes, pero ahora se están organizando más. Entonces, eh, hay veces que los profesores dicen no están de acuerdo con algo, sobre todo los que son contrato indefinido, ¿ya? Y van a paro por un día, por 2 días, por una semana. Yo el último paro largo que hubo, estuvimos marzo, abril, no estuvimos abril, mayo, junio, y volvimos en julio y todavía estamos en paro. Que se fue en el 2015, me acuerdo que se fue un paro bien largo. Después hubo otro, pero no fue tanto. Sí, sí, hubo un par más, pero la cosa es que por eso entonces los alcaldes, que son en fondo los sostenedores de los colegios municipales, hacen esas jugadas para que los profesores tengan su horario indefinido, pero no tanto. Entonces igual no te pueden echar por esas horas indefinidas, pero sí te pueden decir que las otras horas no te las van a dar. Y el profesor igual tiene que andar buscando en otro lado para completar su horario, qué sé yo. Pero se supone que todo eso va a cambiar. Así que yo, la verdad que, o sea, yo pienso que ustedes tienen bastante mejor, se ve mucho más sólido el futuro, en el sentido de lo contractual, ¿cierto? Porque eso es muy importante, ¿m? Para la estabilidad de los y las profesores y profesoras. ¿M? Y hoy día también, eso, una cosa es tener un contrato indefinido y la otra cosa es saber cuánto le pagan, ¿ya? Porque ahora el profesora gana su sueldo en base a las horas que trabaja, pero también a las asignaciones, y esas asignaciones son hechas en base a sus evaluaciones, la evaluación que se llama evaluación docente. Y la prueba, no me acuerdo qué nombre tiene, pero la prueba que se hace a fin de año de la evaluación. Si usted cuando ingrese al sistema va a ingresar van a ingresar ustedes con un nivel más alto de los que ingresaban antes. Está el nivel temprano, o sea, inicial, temprano. No, ya no me acuerdo mucho. Es que no, yo nunca le he prestado mucha atención a eso, pero porque lo encuentro súper injusto y el sistema es muy... Es como una pirámide. ¿Ah? Abajo están todos los iniciales y arriba están todos los expertos 2. Expertos 2 es el nivel más alto que usted puede aspirar. Bueno, después viene el mentor, pero es como paralelo al experto 2. ¿Ya?
Lo que pasa es que no es que te paguen más por ser mentor, sino más bien es como te dan horario libre para enseñarle a otro estudiante que viene, a otro profesor que viene recién ingresándose al sistema. Es como un profesor guía, ¿m? La mentoría. Pero a veces yo no sé, no mira los mentores que hay o los expertos 2. O sea, usted para ser experto 2 tiene que hacer una excelente prueba, una prueba esa que se hace, una prueba es como de conocimientos, tanto de su área disciplinar como de el currículum, saber qué objetivo corresponde a cuál el eje, a qué le corresponde qué objetivo de aprendizaje, qué habilidades se trabajan en ese objetivo, qué sé yo. Y lo otro es disciplinar, ¿no? Pruebas de disciplinares, de preguntas, de qué tanto sabe usted de matemáticas, ¿ya? Y hay pruebas complicadas. O sea, hay algunos que han llegado a experto 2. Y eso implica un sueldo, yo diría, aproximado, bueno, si tiene horario completo son máximo 43 horas. Si tiene sobre 40 horas, si tiene sobre 40 horas, el sueldo es como de 2 millones y tanto. ¿Mm? Pero considerando los bienios también. Los bienios son cada 2 años tu sueldo aumenta por tener 2 años en el sistema. Después 2 años más, después 2 años más y así. Si tiene poquitos bienios, pero y es experto 2, le pueden pagar un buen sueldo, 1,5 millones, yo creo. Si tiene hartos bienios, sobre 2 millones más. Mm. El sistema municipal, ¿ya? En el sistema privado puede que gane más, incluso, va a depender del colegio. O puede que gane muy poco, eso va a depender del colegio privado. ¿Ya? Porque es privado, ahí ya no corre nada de la evaluación, ni sus bienes, ni nada de eso. Y en los subvencionados, que están como a la mitad ahí del camino, no son ni privados ni municipales, sino que hay un sostenedor que recibe el dinero del Estado y con eso supone que le paga a los profesores y mantiene el establecimiento y qué sé. Esos profesores, si quieren, pueden evaluarse, si no, no. Pero bueno, después me parece que este año, no sé, el próximo ya tienen que evaluarse obligatorio. Pero era voluntario para ellos. ¿Mm? Y, pero ellos no reciben lo que, o sea, no. Lo que pasa es que si usted entra al sistema subvencionado de un colegio que sea, más, digamos, un término medio, le pagan bien, no es malo, pero si usted acumula años en el subvencionado, si acumula años en un sistema subvencionado, esos sí son reconocidos como bienios. Después, si se va al municipal, mejor todavía. Pero si acumula años en el sistema privado, no es difícil ahí. Bueno, esas cosas tienen que considerar ustedes, pero de aquí quizás cómo irá a cambiar, ¿eh? De aquí a 4 o 5 años más. Tal vez sea distinto. Yo sé que es, de todas las evaluaciones, porque hacer una evaluación docente es una cuestión, bueno, es casi una mentira, pero bueno, el profesor ahí tiene que hacer muchas cosas como para quedar bien para el sistema, pero son cosas que no las hace de diario, porque tiene otras realidades, ¿no? Usted nunca va a ser la clase perfecta, porque la clase perfecta está en el papel. En el aula pasan cosas cada rato distintas, así que distinto es tener buenos resultados, ¿no? Bien, bueno, perdona, estaba... em, Profe, di- una consulta. sí, Según su apreciación, ¿usted qué piensa de la deuda histórica? ¿Cree usted que algún día va a cambiar? ¿Se va a solucionar? ¿Qué piensa usted de eso? la deuda histórica. Mire, yo no... Mis colegas más viejitos, ellos... claro, o sea, eso debería pagarse, po. Obviamente tiene que pagarse, pues eso es un robo que se le hizo a los profesores. Em, pero bueno, pero no hay voluntad nomás para pagarlo, porque cada año aumenta más la plata. Mire, ¿qué pasa? Que como para suplir eso, ¿qué es lo que se ha hecho? Los profesores cuando jubilan,
más o menos desde el año 2016, se empezó a pagar, bueno, un poco antes parece, se empezó a pagar el bono de retiro, ¿ya? O sea, usted llega a su edad de jubilación, como cualquier trabajador, pero docente, y mientras haya tenido, em, me parece que son 3, son 5, no me acuerdo cuántos años continuos en el sistema municipal, y usted se jubila en el sistema municipal, por ser docente, el Estado te jubila, bueno, tu jubilación es tu jubilación, por lo que tú acumulaste en la AFP, otro robo más, ¿ya? Lo que usted acumuló ahí. Pero además se le da un bono de retiro que es de 21, 22, no sé si están 23 millones, más o menos, ¿no? Eh, por profesor. Este, y así va, pues. Eso quedó amarrado hasta el 2022, me parece. Y de ahí ya tiene que volver, digamos, a hacerse, pero en el fondo es una manera de devolver eso, ¿ah? Eso que se le dice la deuda histórica. Eh, Fue una válvula de escape para eso. Eso se negoció en los últimos paros. Así que por eso que los paros profesores son tan importantes, ¿ah? Sí, se hablaba siempre de ese tema. Era como el principal ahí en el escenario. Claro, porque por eso, porque es que, bueno, Y se entiende, obviamente. claro, claro, pero yo pienso que ahora Chile ya está distinto, ya, pues ya no, ya la gente ya se dio cuenta, ya. O sea, una cosa es querer estar bien, siempre usted va a querer estar bien de su familia, no sé, después cuando se casen, tengan hijos, señora o esposo, que Dios, van a querer estar bien, vivir, tener un buen pasar. Tampoco uno quiere ser millonario ni nada, no sé, no creo que ese es el objetivo de estudiar, porque para eso mejor usted puede hacer una empresa y bueno, bueno, no sé. Pero em, tener un pasar tranquilo, ¿cierto? Donde usted pueda tener un trabajo estable y esas cosas yo creo que van a ser más normales de aquí en adelante. ¿Mm? Así que a ustedes les va a tocar, yo creo, una buena época. Las épocas pasadas fueron muy difíciles para los profesores, sobre todo, ¿no? Casi un chiste. ¿Mm? Eh, yo, bueno, tengo alguna experiencia, no voy a contar nada especial, pero profesores de España, en España, los colegios públicos. Me acuerdo, en esos años se decían, ellos, los profesores decían allá en los colegios públicos que los alumnos eran desordenados porque cuando o sea, cuando el profesor entra a la sala, allá, en un colegio público, que se entiende como los más desordenados, digamos, con menos disciplina. Los estudiantes se quedan en silencio sepulcral, yo no, esa cuestión es como extrañísima, ¿ya? Un respeto único al profesor. El profesor se llega muy temprano, 7 de la mañana, 7:30, se empiezan las clases. Pero a las 2 de la tarde usted está en su casa. Profesor, estoy hablando. Estudiante seguramente antes. O está en otro lugar si quiere. Si quiere, o sea, el profesor tiene toda la tarde libre. Y los que trabajan de tarde tienen toda la mañana libre, ¿no? ¿Por qué? Porque, y libre me refiero a que no es llevarse el trabajo para la casa, sino que no sé, pues si usted trabajaba a 7:30, trabajaba hasta la 1:30, por ejemplo, a las 2 de la tarde, la mitad del horario es para hacer clase y la mitad del horario es para preparar la clase el día siguiente. Hay otros profesores o ayudantes o alumnos en práctica que revisan las pruebas, los trabajos. Entonces, es un sistema totalmente distinto, ¿ya? Allá, allá te puede trabajar el horario de la semana, ¿sí? Pero, pero no podían creer que un profesor trabajara 44 horas. O sea, eso era, no podían entender que alguien pudiese trabajar. Usted tiene que tener claro que los profesores, hasta no hace muchos años, unos pocos años atrás, después del 2016, 17 por ahí, se empezó a respetar esto del
70-30, 65-35. La idea es que lleguemos al 50-50, o sea, mitad de horario en el aula, mitad del horario haciendo trabajo propiamente tal del profesor. Pero antes era, si usted tenía 44 horas, tenía 44 horas en el aula a la semana. O sea, usted llegaba el lunes empezaba las clases a las 8, terminaba a las 4:30, 5, y todo el día. Martes todo el día, miércoles todo el día, jueves todo el día. Y el viernes salía más temprano a las 2. ¿Y a qué horas corregía? ¿A qué horas preparaba? ¿A qué horas hacía las pruebas? ¿A qué horas reflexionaba? No existía eso. Todo eso era después. Después de las 4:30, 5. O sea, usted si quiere se quedaba hasta las 6, 7. O si quiere se iba para la casa, pero tenía que hacerlo en la casa. ¿Me entiendes? Bueno, eso ha ido cambiando. Y, pero no sé, cosas que son increíbles para otras personas. Entonces era bastante esclavizado el tema. Y no vamos a hablar del sueldo, ¿no? Profesores allá se quejaban que ganaban poco, y poco era para esa media jornada. Estamos hablando de, bueno, lo mismo que gana un experto 2. Y allá no existe experto 2 ni experto 1. Ni siquiera existe el jefe de UTP, o la jefa, o la coordinadora técnica, no existe eso. Usted, por el solo hecho de haber estudiado en la universidad, está avalado para hacer clases y se entiende que usted es un profesional que va a dar lo mejor y que tiene las capacidades para enseñar y qué sé yo. Nadie está diciéndole lo que tiene que hacer, ni le revisa las pruebas, a ver si están bien hechas o mal hechas. Y no, nadie, no existe eso. Existen coordinaciones por departamentos, ¿sí? Donde se juntan, ya tú qué vamos en esto, tú cómo vas en esto, alguna dificultad, todos los problemas de análisis de estudiantes con problemas de cualquier tipo, social, económico, disciplina, lo que sea, se analiza en otros departamentos, porque el profesor no es su trabajo, ¿no? Claro. Igual es difícil de abordar las situaciones de algunos profesores porque, como usted bien señala, hay algunos profesores que tenían todo el día, o sea, estaban todo el día haciendo clases, pero ¿en qué momento hacían las planificaciones o en qué momento revisaban las pruebas? La mayoría de veces lo hacían en la casa. Obvio, pues, obvio. Tiempo de estar en familia lo ocupaba revisando pruebas, haciendo Pero planificaciones. por eso le digo que eso no hasta hace mucho era así. Claro, Ahora, y lo otro que había que planificar clase a clase. O sea, claro, tenía también. una planificación por clase. Y algunos colegios llegaron al extremo, digamos, de que tenía que planificar clase a clase, pero por curso. O sea, la planificación del primero A no podía ser igual a la planificación del primero B. Aunque Exacto. usted pasase el mismo contenido, ¿por qué? Porque son estudiantes distintos, porque... Ya, entonces, Igual era difícil. a esos niveles se ha llegado. Y claro, como todo en la vida, si usted presiona el sistema, por algún lado va a explotar. O sea, es obvio, ¿no? Bien. Ya, ya. Perdón por perdimos un poco de tiempo, pero es... Entonces, bueno, considere la siguiente representación asociada a un problema de agrupación. Se ve, Sí, profe, se ve. ya. Un segundito. Ay, me perdí. Acá. Ya. Entonces, cantidad de grupos. ¿Cuántos grupos habían ahí? Bueno, ahora los datos relacionados a esta representación están asociados a los problemas de agrupación, ¿cierto? Puesto que
Estamos hablando de los problemas multiplicativos, ¿cierto? Esta parte no se abordó en la primera prueba, por eso que la vamos a revisar un poquito. ¿Cuántos grupos habían entonces? ¿Qué tiene que hacer el estudiante para saber cuántos grupos hay? El estudiante lo sumaría de uno en uno. Un conteo, ¿cierto? Conteo de 1 en 1, ya, o de 5 en 5, como usted quiera. Ya, entonces habrían... Un ¿Cuántos, conteo. Perdón. cuántos grupos, perdón? Serían 25 Bueno, grupos. 25 grupos. ¿Cuántos objetos por grupo? ¿11? 12. Un promedio, entonces. Ya, 12 objetos, ya. Entonces, pregunta, ¿alguna estrategia para que el estudiante cuente bien los grupos y la cantidad de elementos por grupo? ¿Ir tachándolos? Muy bien, pues. Ir tachándolo. O juntándolos Excelente. por grupo, ejemplo, de 2, luego de 3. Ya. Bueno, tacharlo es lo primero. Eso es lo primero. Segundo, encerrar, como decía la compañera, de a 3, de a 2, y irlos contando. 2, 4, 6. Puede ser de a 3, 3, 6, 9. O aquí lo ideal sería de a 5. 5 y después contar o repetir 5 y cuántas veces se repite el 5 como grupo, ¿cierto? 5 y 5 por 5, 25 ya. Para contar los objetos por cada grupo hay que partir de la premisa de que todos los grupos tienen la misma cantidad porque es un reparto equitativo, vamos a decir, ¿ya? Entonces, eso debe ser suficiente para que el estudiante pueda decidir de que contando uno va a saber la cantidad que hay en todos, ¿no? Entonces en todo hay 12 elementos. Y los puede ir tachando también. Los puede ir tachando, se va contando hasta que llega a 12. Y para resolver la última pregunta, cantidad total de objetos, lo que tiene que hacer en el fondo es una Multiplicación. multiplicación, y ese tiene que ser una multiplicación escrita, o sea, tiene que escribir ahí 12 por, o 25 por 12, o 12 por 25, qué sé yo, ¿ya? Y llegar al resultado, algoritmo convencional, ¿ya? Ahora, si usted quiere, le puede decir que lo haga con alguna técnica de cálculo mental. Bueno, habíamos dicho en algún momento que el cálculo mental no significa solamente que lo tiene que tener en su mente, sino que puede escribirlo también, ¿cierto? Pero la idea es escribir lo menos posible para que el análisis sea aspecto de técnicas, así la mente va rápido y después las tablas se la aprende más rápido y no, ese tipo de cosas es lo que queremos por ahí, por ese camino. Y si no, bueno, algoritmo convencional. Ahora, ¿qué técnica usaríamos que no sea el algoritmo para multiplicar 25 por 12? Sí. No escuché. No, que yo entendí que 25 por 12 y ¿Sí? yo 25 por dije que 12. No se escuchó. Ya, pero aquí tendríamos que empezar a analizar qué técnica podría ser 25 por 10 y después hacer el otro producto por 2, ¿cierto? Porque 10 más 2 son podría 12. ser 25 por 6 ¿Ya? y repetirlo 2 veces. Muy bien, puede ser, pero ¿qué es más fácil para el estudiante, pensándolo mentalmente? ¿Decir 25 por 10 o 25 por 6? Por el 10. Por Por 10, 10, ¿cierto? el ¿Por camino qué? más corto siempre. Ya, por 10. Y después dice, después está el otro de 25 por 2, que sería como, decir por 2 también es fácil. ¿Por qué? Porque para el estudiante es un doble, es el doble, ¿cierto? El doble de algo. El doble de algo, claro. Entonces, no es tan difícil pensar
¿Cuál es el doble de algo? Tengo 25 pesos. ¿Cuál sería el doble de 25 pesos? 50 pesos. Ya, perfecto. Entonces, eso, ¿no? Y después hacer la suma y la suma ya no es complicado. Ya, una manera. Y si no, bueno, el algoritmo comercial. Entonces, de este ejercicio que se ve tan trivial, usted puede demorarse la media clase entre que técnicas del conteo de los grupos, técnicas del conteo de los elementos por grupo, analizar las técnicas, conversarla con los estudiantes, cuál es la mejor, cuál es la más eficiente, cuál es la que no es más eficiente, y que tal vez fue la idea de alguna o algún compañero, pero decir el por qué no, ¿ya? No dejarlo como que, no, eso está malo, no, ¿ya? Y después el hecho de ir colocando los datos, analizar el resultado, porque aquí iba a dar 300, pero cómo llegó a ese valor, cuál fue el paso a paso, hizo una técnica de cálculo mental o lo hizo por el algoritmo, etcétera. Incluso algunos que dicen o pueden utilizar el algoritmo y esté mal hecho. Bueno, tiene un ratito para demorarse, y eso no es para demorar la clase, sino más bien es para que usted pueda analizar, reflexionar, saber cómo están sus estudiantes. Ahí usted se da cuenta quién está estudiando, quién no, quién está haciendo las tareas. Y si no, el que no lo está haciendo, que generalmente son varios, hay varios motivos, ¿ah? No es que uno puede quedarse con que este flojo, esta es floja porque no hace ni una cuestión. Usted tiene que ir un poco más allá, tiene que analizar y ver las actitudes. Usted sabe que, no sé, voy a decir algo un poco, a lo mejor un poco fuerte, pero si usted tiene un niño o niña, sobre todo cuando son pequeños, que se hace pipí solo en la sala, o a veces se defeca solo, sin darse cuenta a veces, o sea, se da cuenta después cuando ya, es típico, fijo, un niño o niña que ha sido violado o violada, ¿ya? Generalmente la violación está en la casa. Generalmente o es el abuelo, bueno, siempre se parte por el abuelo. El abuelo, después puede ser el padrastro, después puede ser tío, tía. Tío. Eh, Esas son como las estadísticas. Y así usted va teniendo, pero de todas. Entonces, ese es un caso extremo. No digo que pase siempre, sino que le pasa mucho a los profesores de básica, en los colegios que son municipales, ¿no? Bueno, esas son las situaciones, como le digo, que escapan al hecho de planificar una clase excelente, bonita, todo, y al final, ¿de qué sirve si usted está trabajando con estudiantes que no tienen, que no han tomado desayuno? Bueno, está el otro tema de que el estudiante no está rindiendo. ¿Por qué? Porque no, porque el almuerzo es el almuerzo del colegio. Y almuerza en el colegio y después se le da la tercera colación, que se llama. O sea, desayuno, almuerzo, tercera colación, que generalmente es un juguito, una leche con unas galletitas o un snack, yogur. Y esa es la comida del día. En la casa no hay nada. Y uno pensará, no, pero eso ya no existe. Existe más de lo que uno cree. ¿Mm? Lo que pasa es que usted cuando tiene conciencia de esas cosas, generalmente es cuando ya uno es grande, en ciencia media, no ve cómo los estudiantes, los compañeros, compañeras que tengan esas dificultades, o si las tienen, los estudiantes no las van a decir jamás. Muy difícil. ¿Ah? O sea, las pueden contar, pero alguna amiga, amigo, y ya, o sea, el estudiante prefiere no ir nomás. ¿Y qué pasa? El estudiante deja de ir porque siente un poco de vergüenza, tiene problemas, lo mandan a trabajar, qué sé yo, etcétera, etcétera. Así que todos esos problemitas hay que abordarlos lamentablemente en el sistema chileno, ¿ya? Como también tienen los que no estudian porque están preocupados del fútbol, están en una academia de fútbol, entonces se van temprano, que no van a las pruebas. También hay de eso, pues hay de todo, ¿no? Apoyados por los papás también, pues, o sea, usted le llama al apoderado se enoja con usted. Pero bueno. Bueno, y aparte está el otro mundo aparte, que son los estudiantes TEA.
son con necesidades educativas especiales, transitorias y permanentes, que pueden ser TEA o pueden ser de otro, pero generalmente están diagnosticados dentro del espectro del trastorno autista. ¿Mm? Profe, ¿Sí? una consulta. Cuando uno estudia pedagogía, yo encuentro que igual falta, yo creo que ramo de psicología, porque más que de repente uno ser profesor, puede ser también bueno, la mayoría del tiempo cuando son niños también pasan en el colegio, entonces se vuelve como algo tipo familiar. Mm. Entonces encuentro que psicológicamente los profesores de repente no saben cómo abordar ciertos temas y en la universidad tampoco se ve como un ramo de psicología dependiendo de los diferentes, porque estadísticamente de repente uno ve hartas situaciones de abuso, de que la familia no se preocupa por los niños, que los mandan a trabajar, pero ¿quién lo ayuda si al final el profesor tampoco puede hacer nada? También es como algo psicológico que el profesor de repente se le escapa de las manos y no sabe cómo actuar. Claro, es que eso le va a pasar mucho. Esta malla de ustedes sí tiene psicología, me parece, ¿cierto? Psicología del aprendizaje o algo así. Y ahí después Sí, tiene sí, sí otro, tiene, profe. sí, y después tienen otro ramo ustedes que son de estudiar educación, es que no me acuerdo los nombres exactos, pero yo soy malo así para memorizar cosas, pero em, hay ramos sobre cómo enseñarle a estudiantes con necesidades educativas especiales, eh, etcétera. No, sí, hay ramos, o sea, lo que ustedes tienen en su malla, eh, Párvulo. Ah, no. Lo que ustedes tienen en su malla es una malla o sea, que yo en mi tiempo no lo tuve, jamás lo tuve, o sea, jamás me dijeron, trata a estos niños así, para estos otros niños hay que hacer esto, pero no, ustedes tienen una malla que es súper buena. Casi, bueno, muy parecida a la de la Universidad de Chile también. Entonces, tienen harto donde pueden, digamos, eh, ¿cómo se dice? De qué valerse. Tienen hartas herramientas, o van a tener hartas, ¿ya? Así que, por ese lado yo creo que pueden estar tranquilos. Pero uno no, pues uno no. Y por muchos años funcionó así, ¿ah? Cualquier estudiante TEA o con necesidades, esos son los tontitos, ¿ah? Los tontitos, mándenlos a un curso, al curso de los tontitos. Así decían los profesores. No es broma. Yo tenía una compañera en básica que tenía, no era TEA, era como, siempre no sé, pues tenía 10 años, pero parecía una niña de 3. No me acuerdo cómo se le llama lo que ella tiene. Pero se hacía pipí, yo me acuerdo que los profesores la echaban de la clase. Y me daba lata. Claro, pues. Claro, porque no existía eso. Y hoy en día con la ley de inclusión es distinto, ¿ya? Pero allá harto, y ustedes tienen harto que analizar. Bueno, les queda harto camino, así que no hay que Los apurarse. FG igual ayudan. Los ¿Ah? FG, hay hartos FG ahora, de acá en la universidad. Encuentro que eso es súper bueno. Además también, pues sí, ¿cierto? Profe, una consulta. Perdón. En los ramos que usted señala, hay como. Nos van a dar como herramientas de cómo tratar a los apoderados, porque de repente usted sabe cómo son. Ya, Por mira, favor. buena pregunta. Que yo sepa así a ciencia cierta, no. Pero seguramente se trabaja el tema. Lo que pasa es que esa parte no la... Pero de todas formas, aunque no se lo enseñen, ustedes en sus prácticas profesionales, que son la 4 y la 5, porque ustedes tienen prácticas de la 1 a la 5, la 4 y la 5 son en el establecimiento y tienen que ahí tomar un curso como profesor o profesora jefe o profesor tutor se le llama, orientación o lo que sea, y ahí tienen que conocer a los estudiantes, conocer a los apoderados, y ahí van a conocer eh, técnicas de cómo enfrentarse a ciertas situaciones, ¿ya? Eso está por el lado de la práctica.
Bien. Continuamos. Completa el diálogo y escriba una pregunta que se pueda responder con la información contenida en este. Ya. Bruno, he preparado trufas para vender en la feria. ¿Puedes ayudarme a repartirlas en bolsitas? Sí, mamá. Continuamos. ¿Quién quiere completar el diálogo? Tiene que ser con preguntas, ¿cierto? Este es un problema multiplicativo, ¿cierto? Sí, sí, sí. Así que algo tiene que preguntarle Bruno a la mamá para poder ayudarla. Tiene que preguntarle cuántas trufas son en total. ¿Cuántas bolsitas y trufas tiene? Perfecto, pues. ¿Cuántas bolsitas? Sí. Ya, entonces, ¿cuál sería la pregunta de Bruno? Sí, mamá. Mamá, ¿cuántas trufas y bolsas tienes? Ya, sí, mamá. Entonces, para ayudarte, necesito saber primero cuántas bolsitas y cuántas trufas son en total, ¿cierto? Siempre agreguemos el total, palabra total. ¿Ya? Hay dos grupos, el grupo de trufas, el grupo de bolsitas y el total. Entonces el estudiante debe dar cuenta de que hay un grupo de trufas, un grupo de bolsas y un total que hay que calcular. ¿Ya? Palabras clave. Y entonces la mamá, ¿qué tiene que responder para que resulte entonces esta cosa? Tiene que dar los datos. Ya. Entonces, ¿qué dato Dar podríamos tener? dar el total. ¿Ya? Podría decir que tiene 10 bolsas y 50 trufas. Perfecto. ¿Cierto? Podría ser eso. Podría ser los números que ustedes quieran, o más bien que sus estudiantes quieran, pero que estén asociados a, bueno, el problema multiplicativo, porque dice complete el diálogo y escribe una pregunta que se pueda responder con una información contenida en este. Proponga un problema de agrupación. De agrupación, sí, que corresponde a la representación anterior presentada mediante el diálogo. Agrupación, entonces, ¿sí? Entonces ahí el estudiante puede dibujar, si quiere, los grupos de bolsita y colocar los puntitos adentro, serían las trufas, y ahí va a llegar al total de trufas, ¿cierto? Y representarlo. Perfecto. ¿A qué tipo de problema de agrupación corresponde el problema que usted propuso? El de las, por ejemplo, yo voy a, no sé, alguien dijo 50 trufas parece y 10 bolsitas, ¿ya? 50 trufas y 10 bolsitas. ¿Cuántos grupos serían? ¿5? Más bien, 50 trufas y 10 bolsitas. 5 por bolsa. Ah, ya. 5 grupos. Yo había 5 Por grupos grupo. o 5 unidades. 10 grupos de 10 las grupos. bolsas y 5 en cada, 5 trufas en cada bolsa. Ya, 10 grupos, 5, ya. Partamos desde arriba. 50 trufas, 10 grupos, 5 elementos por grupo. O al revés, 5 elementos por grupo. Para 10 grupos, lo que hacen 50 elementos, o trufas en este caso. ¿Ah? Esa es como la claridad que tiene que tener usted en este caso para transmitírsela al estudiante. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante prepararlos. Estos diálogos no son porque sí. Es importante prepararlos. A ver, ¿qué me va a responder el estudiante? ¿Cuál es la respuesta que yo considero mi respuesta 100% correcta? Y de ese 100% correcto, voy analizando cuántos la respondieron a ese nivel, cuántos estuvieron cerca, cuántos estuvieron ni cerca. Y ahí puedo saber, imagínense, con este solo ejercicio, yo puedo tener una idea de si se cumplió el objetivo de mi clase o no. ¿Ya? Este solo ejercicio puede ser un ticket de salida o prueba final de la clase o pregunta final. Y usted la revisa, revisando una pregunta, no es nada más que eso. Usted va a saber exactamente, va a tener información de tomarle el pulso a los estudiantes, ¿ah? Los niños, niñas. Y para saber si están entendiendo o no, cuál es el nivel de entendimiento que tienen y qué tiene que hacer. Ahí usted tiene que reflexionar rápidamente y decir, 50% no entendió, entonces estoy mal. O sea, lo hizo mal. Quiere decir que o lo enseñé mal o los ejemplos no estaban bien desarrollados. A lo mejor va a tener que ser ejemplos de otro tipo, qué sé yo. Ahora, si el 80%, o bueno, sobre el 70% respondió bien, siéntase muy bien, porque siempre usted va a tener un porcentaje de estudiantes que no van a alcanzar.
Entonces, claro, a ese porcentaje usted le puede a la otra clase darle la misma guía y decirle, trabájala tranquilamente mientras yo sigo con la clase. Y quiero que me des una respuesta y coloques aquí una argumentación del por qué. Y así puede entender usted por qué ese estudiante no está entendiendo bien. Pero esas cosas, ¿me entiende? No es necesario. Usted tiene que buscar su manera de. Después esto ya es un análisis para usted. ¿A qué tipo de problema de agrupación corresponde el problema que usted propuso? Es un problema, corresponde a un problema de agrupación en el que la incógnita es la cantidad total de objetos. Corresponde a un problema de agrupación en el que la incógnita es la cantidad de objetos que hay en cada grupo. Corresponde a un problema de agrupación en el que la incógnita es la cantidad de grupos. Ese de las 10 bolsas y las 50 trufas. ¿A cuál de esos tres sería? Sería la B, ¿o no? De la cantidad de objetos que hay en cada grupo. Que la respuesta sería 5 trufas por bolsa. Perfecto, la B, ¿cierto? Esa. Porque sabemos la cantidad de total de elementos y sabemos la cantidad de grupos, por lo tanto nos falta saber cuántos elementos hay por grupo. Y esos elementos por grupo los tiene que encontrar el estudiante, él o la niña, en su trabajo, ¿cierto? Complete las dos filas de la tabla que corresponde a los tipos de problemas de agrupación distintos al que acaba de elaborar. Bueno, ahí en el fondo es lo mismo del grupo, pero hay que variar. Por ejemplo, aquí que la incógnita sea la cantidad total de objetos, que la incógnita sea la cantidad de objetos por grupo y que la incógnita sea la cantidad de grupos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que variar? La respuesta que le da la mamá a Bruno, ¿cierto? En la primera, bueno, en la anterior dijimos que la mamá le dice tengo 50 trufas y tengo 10 bolsas, ¿ya? Y la incógnita es la cantidad total esa era para la letra B, cantidad de objetos que hay en grupo, ya, ahí está solucionado. Pero para esta, la incógnita es la cantidad total de objetos. ¿Qué tendría que decirle la mamá para que Bruno reaccione? Nada. Tendría que Tendría que decirle decirle que tiene solo las trufas. que tiene trufas, ¿ya? ¿Cuántas trufas? 50, siguiendo con ¿Ya? el ejemplo anterior. ¿Ya? Pero pero no le dice la cantidad de bolsas que tiene. Y ahí la regrupa en el grupo que él crea conveniente. Ah, ya, aquí la incógnita es la cantidad total de objetos. Perfecto. Entonces, aquí le tiene que decir cuántas trufas tiene o le tiene que decir, tengo, no sé, tengo 10 bolsas y me gustaría vender de 5 trufas por bolsa. Entonces, aquí Bruno va a decir, bueno, entonces vamos a vender un total de 50 trufas. ¿Entienden? Ya. Y después por acá, cuando la incógnita es la cantidad de grupos, sería, bueno, tengo 50 trufas y 50 trufas y quiero separarlas de 5 en 5. Así que, ¿cuántas bolsas tengo que ocupar? Ahí está entonces la pregunta que tendría que responder el estudiante. ¿Ya? Bueno, eso. Elabora dos problemas distintos a los anteriores que se resuelvan con una multiplicación. Ya ahí usted, supongo a lo mejor ya lo habían hecho, pero por si acaso. Aquí sí. Describa todas las diferencias que observa en cada par o trío de problemas. Por ejemplo, aquí tenemos problema 1. Dice, en un cajón de manzanas hay 4 filas con 5 manzanas en cada fila. Hay 4 filas con 5 manzanas en cada fila. En cada una, dice, ¿cierto? Cada fila. ¿Cuántas manzanas hay en total en el cajón? Aquí nos están pidiendo que respondamos el problema, sino más bien analicemos las diferencias entre estos tres. Veamos el problema 2. Doña Florencia en su puesto de feria decide guardar las manzanas que le quedan, arma 4 bolsas con 5 manzanas cada una. ¿Cuántas manzanas le quedaron a doña Florencia? Y finalmente, doña Florencia
en su puesto de feria decide guardar las manzanas que le quedan. Arma 5 bolsas con 4 manzanas, es distinto al anterior. ¿Cuántas manzanas le quedaron a doña Florencia? ¿Qué diferencias hay en los 3 problemas? ¿O en el 1 y el 2, o el 1 y el 3, o el 2 y el 3? Okay. Diferencia entre el 1 y el 2. ¿Qué diferencias ve usted acá entre estos 2 problemas? Yo, por ejemplo, veo que en el problema 1 las manzanas están ordenadas en fila. ¿Ya? En cambio, en el problema 2 están todas agrupadas Grupo. en una bolsa, pues no tienen un orden. ¿Ya? Y ya, sí, está bien, ¿cierto? Eso es un problema de, digamos, de la forma. Pero vamos al fondo. ¿Dónde uno analiza Las las preguntas diferencias? son diferentes. Las preguntas son las que a uno les van a decir cuál es la diferencia, ¿ya? Las preguntas. Entonces uno siempre tiene que irse a las preguntas. Pregunta, problema 1, ¿cuántas manzanas hay en total en el cajón? Pregunta del problema 2, ¿cuántas manzanas le quedaron a doña Florencia? Ya. Según la pregunta, es el análisis seguramente la operatoria que tengo que hacer. En ambos casos, bueno, en ambos casos hay que multiplicar. Usan los mismos datos, 4 y 5, 4 y 5. Incluso el tercero también, 4 y 5. Solamente que cambia el enfoque de lo que hay que calcular. ¿Sí? Se calcula igual, pero digamos, la respuesta es distinta respecto del, como decía, del enfoque, lo que uno quiere lograr con él o quiere obtener como resultado. ¿Ya? Y ahora, entre problemas 2 y 3. Entre problemas 2 y 3, ¿qué diferencias hay? En el problema 2, por Grupos. ejemplo, arma 4 bolsas y en el otro arma 5 bolsas. Ya, ¿qué es lo que está armando Lo cuando mismo. arma bolsas? ¿Qué arma? Grupos. Grupos. Entonces la diferencia está entre la cantidad de grupos y la cantidad de elementos por grupo. Aunque la pregunta es la misma, Claro, en ambos casos la diferencia está entre la cantidad de grupos y la cantidad de elementos por grupo. Por lo tanto, cambia, claro, ahí lo que cambia es la condición. ya. Ya, se ve que igual uno puede encontrar diferencias. Ahora, es un análisis para esa pregunta. Veamos el otro. María Joaquina. Problema 1. María Joaquina tiene que adornar mesas para un evento y decide poner 5 flores en cada mesa. Si en total tiene 70 flores, ¿cuántas mesas podrá adornar María Joaquina? Problema 2. María Joaquina tiene que adornar mesas para un evento. Si cuenta con 70 flores y tiene que adornar 14 mesas, ¿con cuántas flores adornará cada mesa María Joaquina? ¿Cuál es la diferencia ahí? La pregunta es diferente. Ya, o sea, el enfoque de la pregunta, ¿cierto? Sí, Ya. el La pregunta 1 se refiere a contexto qué. es como 50% igual. ¿Ya? ¿Qué se requiere en la pregunta, en el problema 1? ¿Qué es lo que se En requiere? la 1, por ejemplo, usted le preguntan cuántas mesas quiere adornar. En cambio, en el problema 2, ya sabe usted cuántas mesas va a adornar. O sea, en la Sí, pregunta 1, ¿qué quiere obtener usted como resultado? La la cantidad cantidad de mesas de mesas, que claro. serían los Más técnico todavía, la cantidad de grupos. grupos, Grupos. cantidad de grupos, ¿cierto? Mientras que en el problema 2, ¿qué es lo que se busca? La cantidad de flores. Sí. A ver, la cantidad de objetos por grupo. Excelente. Muy bien. Eso, ese es el análisis, ¿me entiendes? No un análisis de ver cuánto me da. No. Ya, perfecto. Actividad 5. Considera las siguientes situaciones y luego responde si cada una de las afirmaciones planteadas son o no ciertas. Situación 1. 3 personas se encuentran en la piscina. Cada una lleva una gorra, 2 lentes de sol y un collar. Ya, son 3 personas. Cada una lleva una gorra, unos lentes
y un collar. ¿Cuántos accesorios Son traen? tres. ¿Ya? ¿Cuántos accesorios traen entre las tres? La profesora Ana de la clase propone este problema a su estudiante y piensa que podría ser representado con alguno de estos diagramas. Diagrama 1, tenemos 3 grupos o círculos y dentro hay 3 cruces que seguramente indican los objetos por grupo. Diagrama 2, tenemos 3 filas, perdón, 3 columnas o 3 filas si usted quiere, con 3 cruces por fila o por columna. Y en el diagrama 3 tenemos un diagrama de árbol donde tenemos 3 salidas con 3 elementos en cada punta. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o no, o afirmaciones es o son verdaderas? Afirmaciones. En el diagrama 2, cada persona puede ser representada por una fila o por una columna. Sí, ¿Verdadero o falso? verdadero, creo yo. En el diagrama 2, cada persona puede ser representada por una fila o por una columna. Verdadero, pues. Muy bien. Sí, porque como yo les había dicho, pueden ser columnas o pueden ser filas y cada una representa a la persona que trae 3 objetos. En el diagrama 1, las cruces pueden representar a las personas. No, Falso. ¿Por qué? porque representa los objetos. Los objetos. Tercera, una cruz en el diagrama 1 representa lo mismo que una de las líneas finales pertenecientes a la última ramificación en el diagrama 3. Sí, Una línea de estas es lo mismo que una cruz de estas. Sí, de las finales sí. Verdadero, pues. Muy viene bien. de algo. 4. En el diagrama 3, cada persona puede estar representada por una rama de la primera ramificación. Sí, Sí, verdadero. También. Y 5. En el diagrama 1, si los círculos representan a las personas, las 3 cruces de un círculo pueden representar a los lentes de sol. las tres no. Una de ellas sí. Entonces sería falso. Sería Por falso. el... Ya, este ejercicio lo pueden hacer ustedes, este sí lo pueden hacer ustedes con los estudiantes. ¿Ya? Fíjense que no están dibujados ni los lentes, no están dibujados ni la... Entonces es una cosa abstracta. Y ahí usted va a saber que chiquillos tienen buenas capacidades para esto. ¿No? Pero fíjese que de verdadero o falso, no hay que calcular nada, hay que mirar y analizar. ¿Ya? Son buenas preguntas. Ya, chiquillos, como no hicimos break, vamos a dejarlo hasta acá. ¿Ya? Mañana continuamos, vamos a revisar algunos de multiplicación, fracción y todo lo que sea para la prueba. ¿Ya? Así Ya, que profe. lo dejamos hasta acá. Que estén muy Profe, bien. una consulta. ¿Sí? Esa guía está en la de materiales, ¿cierto? Porque no la Sí, no pues la vi. lo que pasa es Ya, que todo lo de materiales está como cuando yo los subo, quedan en un zip, quedan, ¿cómo se llama? Comprimidos, ¿cierto? ya, ya, genial. Y cuando ahí va la votación, lunes 14, ¿ya? Así que, bueno, que voten más de aquí a mañana y vamos a ver. Vale, profe, gracias. Ya, que estén bien, ¿ah? Ya, Chao, profe. Igual, un Chao, abrazo. que se viene. hasta mañana. Chao, profe, Chao, gracias. profe. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe. Ahí sí. Vamos a detener la grabación.